Bueno, chicos, hablar de Cancerbero sin duda es hablar de una cantidad de componentes que hacen a un personaje artístico súper interesante. Referencias folclóricas, literarias, incluso de ciencia ficción. Pero hablar de Cancerbero, incluso a veces hasta el nombre para los que no están relacionados a la movida del hip hop, o de repente con su música, o que de repente no vivieron ese momento musical y generacional que Cancerbero representó y en el que Cancerbero se dio a conocer y en el que hizo vida dentro de la movida del hip hop. Incluso escuchar la palabra Cancerbero es un poco disruptivo, ¿no? O sea, es como confuso pensar, bueno, pero Cancerbero, ¿qué significa? ¿De dónde viene? Para las personas un poco entendidas, de repente relacionarse directamente a la mitología griega con Cerbero, el perro del infierno, pero obviamente todos estos elementos que forman al artista y que forman este personaje artístico traen un background, traen toda una cantidad de influencias que te curten y te nutren y hacen que un producto sea lo que sea y que se entienda como lo que es y que te genere las sensaciones que el artista quiere que generen y que se sienta y que es un poco redundante, pero eso, que se sienta como necesita sentirse o como necesita entenderse. Sí, yo creo que hay cosas, Ay, chamo. hay cosas impresionantes. En Venezuela nosotros tenemos muchos referentes a nivel histórico. Es decir, tenemos referentes, no sé, en la literatura, podemos, incluso en la escritura de novelas, acá Brujas, podríamos tener pintores como Reverón. Y cuando tratamos de evaluar cuáles son los referentes que tenemos nosotros en nuestra generación, siempre sale a relucir, y digo generación como a los que estamos en los 80, quienes nacimos entre el 80 y el 87. Esa generación tiene como referente a personas como en este caso Tyron. Tyron, la persona, Cancerbero, el artista. El artista. El artista. Y que es complejo porque hablar de él y verlo a él es hablar también de esa generación que en esos referentes trató de poner en discusión aquella rabia e incluso violencia que nosotros sentíamos y vivimos sobre todo en los años entre los 90 y principios de los 2000. Incluso esa fuerza y esa violencia que además hablando también de un género musical que no necesariamente es venezolano. O sea, no es un género musical que no es venezolano, pero donde un grupo de artistas, porque Tyron no es solo él como artista, él perteneció a todo un grupo de artistas, encontró una forma de poder expresarse. Y creo que ahí es donde está lo más interesante. Sí, definitivamente. Además, tomando en cuenta todo lo que pasaba en la música alrededor, eh, ellos, no voy a hablar de él, sino que voy a hablar de ellos, formaron como una cofradía bastante peculiar con la que a nosotros nos tocó, no nos tocó, se nos hizo fácil relacionarnos, Sí. porque eso era, Sí, eso total. era, Nos identificábamos. nos identificábamos muy rápido, porque a la hora del té, para lo que uno hace en la música o cuando uno está involucrado en el negocio de la música, tú necesitas conectar con la gente. O sea, que lo que tú digas tenga de alguna forma validez para esas personas y él lo logró de Sí, una total. manera bastante efusiva, sobre todo con el último tercio de su carrera discográfica, porque lo que conversábamos antes era como Sí. que, bueno, solo los que de verdad estábamos involucrados en la cultura underground del rap, del hip hop de este país, sabemos que hay dos Khan. El Khan de rap super conciencia y el Khan que viene con vida, muerte y Kansu. Son cosas Totalmente absolutamente, distintas. ojo, y sin dejar por fuera a Paikan. Son Claro. cosas absolutamente separadas, pero ya su sonido era tan característico y su forma de comunicarse era tan peculiar que no importa lo que él dijera, la gente lo iba a seguir. Sí, yo creo. ¿Saben qué es súper interesante? Lo conversaba con nuestra productora antes de comenzar la grabación. Que, por ejemplo, mi primer acercamiento al hip hop en Venezuela fue con La Realidad Más Real de Guerrilla Seca. Ok. Ese fue como el primer disco de hip hop venezolano que yo escuché. Bueno, que escuché Papi, ese fue el escondido porque en disco verdad- más votado por las ventanas de Sí, todos los total. apartamentos del país, probablemente. Exactamente eso iba, mira. Debe haber sido o sea, a mí me votaron ese álbum 3 veces. Totalmente. Y yo viví Totalmente. otra vez mis 30 bolívares. Y Yo otra vez. escuché ese CD, porque CD quemadito, Claro. escondido, porque yo decía, bueno, pero ya va.
mis primos, mis hermanos, que todos son mayores, escuchan esto, que se escuchaba tan agresivo, pero al mismo tiempo se escuchaba tan interesante. Y yo decía, bueno, pero yo quiero escuchar esto. Y mi mamá no me dejaba. Y yo lo escuchaba escondidito. Obviamente mi mamá no quería que yo me relacionara con ese mensaje, no vulgar, pero digamos tan explícito, No, tan sí era vulgar, crudo. sí era vulgar. Sí, Sí era vulgar. Era de lo que súper era la vulgar. realidad venezolana, aunque eventualmente yo en algún momento cuando me enfrentara a la calle y me enfrentara a la vida, yo iba a conocer esa parte. Claro. Claro, pero Y que mi ojo, mamá se alteraba, mi mamá decía, pero ¿qué es esto que están cantando estos carajos aquí? Y de repente en un punto, luego, estoy con mi mamá así en la casa, pongo una canción de Canserbero, y mi mamá está en la cocina y está escuchando la canción y dice, pero lo que está diciendo este chamo es verdad. Y le escucha y lo asimila y lo acepta y no le molesta, no le hace ruido, a pesar de que el mensaje era contestatario, era crudo, era fuerte, golpeaba en letra, en sonoridad. Pero había una forma tan particular en la que Canserbero expresaba las ideas, la manera en la que Canserbero echaba el cuento, que era muy fácil que todos, independientemente de la edad que tuviéramos o la generación a la que perteneciéramos, nos podíamos identificar. claro, lo que pasa es que también o sea, para quienes no lo saben, quienes no son venezolanos, capaz es difícil comprenderlo, pero el tema de las tribus urbanas nos hacía a nosotros que cuando tú pertenecías a ella, entonces tú consumías todo lo que había alrededor de ella, incluso a veces sin saberlo un poco. Creo que eso es lo que ocurre aquí en Caracas, o sea, quienes se movieron en la cultura del hip hop, que sobre todo venía de la movida de la plaza, la patineta, Sí. estaba vinculado como a este tema del freestyle, tú empezabas a absorber como un montón de cosas y entre ellos, bueno, empezabas a consumir a quién eran los exponentes que estaban ahí. Poco a poco hay algunos que se empezaron a transformar en exponentes, hay algunos que se unieron. O sea, cuando uno ve la historia de cómo los muchachos se encontraron en el techo para poder hacer música, tú te das cuenta que son unos jóvenes que eran como tú, yo, como cualquier joven en Totalmente. su época, y lo que decía, bueno, con este micrófono voy a tratar de hacer música, voy a tratar de samplear y tratar de construir algo. Ahora, ¿cuál es la temática con la que tú hablabas? ¿Sobre qué hablabas? Entonces, bueno, hablabas sobre la vida en la que habías crecido, tus aspiraciones, qué querías, cómo lo querías. O sea, yo creo que la forma en cómo el rap venezolano llegó de manera natural al tema del rap conciencia como una forma de denuncia y contestataria, tiene que ver con la historia propia nuestra. Exacto. Y por eso es Claro. que en ese momento todos los espacios eran espacios de discusión de lo que era nuestra vida, incluso hoy. Por eso también ocurre que después de mucho tiempo, un disco de Canserbero para un joven venezolano en Perú que lo escucha, siente que hay una conexión con él, Claro. porque en la letra puede seguir encontrando otra vez clave de poder entender su realidad. Sí, es que era muy fácil escuchar una canción y decir, ok, yo he pasado por esto, o de repente yo no he pasado por esto, pero conozco a alguien que ha pasado por esto. Ahora, E identificar los personajes dentro de las comunidades, dentro del barrio, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro ecosistema social. claro, pero el rap tiene algo muy interesante, como lo dicen algunos raperos, que al final es un tema de competición, es un tema de competencia. Tú tienes que poder hacer lo que tú haces mejor que el otro que lo hace. Creo que en este caso había una frase que un panita siempre me repetía cuando hablábamos de Canserbero, que me decía, lo que pasa con Vive es que él es demasiado liricoso. Y la frase liricoso, total. creo que la traducción tenía que ver con el tema de que, uno, Canserbero utilizaba referencias literarias para poder construir con mayor nivel de laboricidad narrativas El léxico era mucho muy más rico. profundas. El Sí, Claro. léxico era extremadamente cosas rico. como que en este momento tú puedes ver en personas como Chuchu Bermúdez. Exponentes como Chuchu Bermúdez son como espejos a lo que un poco Canserbero hacía. No, y Horus también. Horus, Horus. o el mismo, el tío Willy, o Ah, sea, sí, todos, total. Willy DeVille. Hay una camada que se nutrió de lo que pasó previo a esto. ¿Qué pasa? Nuestra historia contemporánea del hip hop, a pesar de que es muy corta, está bastante nutrida. O sea, para mí antes de hablar de Canserbero, hay que hablar de La Corte, Claro. hay que hablar de Vagos Sí. y maleantes. de Vago y Guerrilla Maleante, Seca, hay que hablar de Guerrilla Seca, hay que hablar inclusive hasta de Cuarto Poder, Cuarto Poder, que claro. en su momento fueron la voz
de toda una generación. Ok, no quiero sonar exagerado con una generación, pero fueron la voz de un grupo de personas, de un grupo de jóvenes que no encontrábamos en ese momento un lugar donde podíamos ser nosotros mismos Totalmente. sin ser mal vistos. O sea, yo me acuerdo del primer concierto, el primer grupo de hip hop venezolano que yo vi en mi vida, en un concierto en vivo gratis. Bueno, no gratis, yo pagué por esa entrada. Pero me acuerdo que fue una cosa que se llamaba La Experiencia Roja, se hacía en la Universidad Central en el estadio de fútbol, y el único grupo de hip hop que había en ese momento ahí era, que yo recuerde, era Cuarto Poder. Era increíble. Además, ellos hicieron una transición a lo comercial bastante rimbombante, porque hicieron Arenita comerciales, Blanquita, todos estos temas. hicieron novelas, hicieron muchas cosas y dejaron de alguna forma de ser considerados como gente de la calle y lograron como hacer esa transición que pasó mucho en la cultura de los Estados Unidos. Pero con Canserbero pasó de alguna forma todo lo contrario. Él se quedó, como dicen los propios gringos, él se quedó en su línea y lo que logró fue conectar con más gente, porque era lo que decían ustedes al principio. Había una situación socioeconómico-cultural en la que teníamos mucha rabia contenida, había mucha protesta en la calle, había mucha cosa pasando chimba que a nosotros a mí en lo particular me afectaba. Sí, a todos. Y era como, todos nos afectaba. ajá, ¿cómo logramos sacar esto del pecho sin que nos Sí. tengamos que salir presos de aquí? Claro. Sí, y además estamos hablando de que hay una capa que era el mainstream de lo que nosotros escuchábamos y veíamos, que eso era lo que aparecía en la radio y en la televisión. En ese momento. En ese momento. Años de que 2009, 2013. No, más para atrás, Sí, 2000, más entre el imperaba 2005. lo comercial. Entonces, Y pasa incluso en la artistas como cotidianidad. Canserbero se vuelven un nicho y se vuelven un refugio y te refugias en su música, tratas de estar pendiente de sus presentaciones, además también el contexto donde él viene de Maracay, que es que sí, para mí la tercera ciudad más musical de este país. O sea, Sí. primero son los Gochos, después viene el estado Lara y después viene Maracay. Hay demasiada música. Y para los que no saben, en el estado de Aragua siempre se ha sonado muchísimo más la cultura reggae que la del hip hop, a pesar de que hay personas como Acapela que vienen del estado de Aragua y el mismo Supa. Canserbera y Supa. Pero para los que no saben, o sea, el festival más grande, uno de los festivales más grandes de reggae del continente lo hacían ahí. Sí. Ujú. Entonces, de repente, estos chamos, vamos a ponerlos ellos tres, de estos chamos, que son los que destacan de toda esa movida, sin faltarle el respeto a Nigas ni a ninguno de los demás, No, increíble. pero, brother, lograron captar la atención no solo del Estado, sino del resto del país con una facilidad que hasta el sol de hoy es abrumadora. Yo que trabajo en este negocio de la música y estoy involucrado porque trabajo en la radio y mi trabajo literal es escuchar música, cuesta encontrar gente que pueda siquiera parecerse a lo que él hizo. Y mira que hay propuestas súper interesantes. Sí. Y hay una Eso- movida esa es una de grandísima, las nosotros cosas- lo vimos en estos Claro. días. Bueno, el Dojo hace poco estuvo cerrando un día en Hip Hop al Parque. Sí, claro. Que, bueno, de hecho, en estos Que además días es estaba que es el también evento más importante de hip hop en Latinoamérica, que lo conversaba también temprano. Canserbero en el 2012 estuvo en Hip Hop al Parque frente a 60.000 personas. Dicen que incluso había más de 60.000 Sí, sí. personas. Algo que para un rapero venezolano capaz era abrumador, porque en qué momento un rapero venezolano se había enfrentado a una multitud tan, valga la redundancia, multitudinaria. Pero siento que también Canserbero tenía una particularidad que no sé cómo explicarla, pero había algo, no sé si era su voz, si eran las letras, si eran los beats, no sé si era de repente la emocionalidad con que él mismo transmitía las ideas, pero había algo en las canciones de Canserbero que era imposible que no llegara. O sea, en verdad el contexto, obviamente la música se entiende diferente dependiendo del contexto en el que la escuches. No es lo mismo ir manejando por la autopista escuchando un metal trancado que escuchando un reggae, por ejemplo, más Exacto. suave. Claro. Y que indiferentemente del contexto, te llegaba, te movía la fibra, te identificabas a un nivel emocional más que otra cosa.
Y uno decía, wow, pero este chamo tiene un talento que es único. Yo creo que hay dos cosas. Hay algo que, o sea, yo siento que Cancerbero, cuando yo trato de analizarlo, y antes de venir para acá lo trataba de meditar, decía, bueno, Cancerbero termina siendo como la expresión de un momentum histórico que vivimos los venezolanos. O sea, yo hice como una comparación, por lo menos, la generación perdida, que era una generación de escritores que se reunieron en París luego de la Segunda Guerra Mundial, de donde nace, salvando las distancias, de ahí nace justamente Hemingway, T.S. Eliot y tal. Fueron una generación que en ese momento lo dieron todo porque venían de una devastación que había sido la Segunda Guerra Mundial y que en ese momento sintieron que había que tomar el mundo y con su talento tratar de demostrar y hacer de una forma contestataria un discurso que terminó siendo para la posteridad. Ahorita podemos leer lo de Hemingway que escribía en ese tiempo y te puedes incluso sentir identificado. Creo que en el caso de Cancerbero, por eso es que hablar de él para mí se me hace difícil hablarlo como un sujeto individual. Yo siempre pongo a Cancerbero dentro de toda la línea de lo que fue base y contenido, que después de eso muta y después sigue mutando y tú te vas dando cuenta cómo él generacionalmente pertenece a una movida cultural tribal venezolana que nace en nuestra generación y que poco a poco se va nutriendo. Y cuando ella se va nutriendo, lo único que tenía como estandarte para el futuro era hacer lo mejor de lo mejor. O sea, entonces ahí pasan cosas como que el grafitero que iba a ser grafitero quería ser el mejor grafitero. El que hiciera rap quería ser el mejor rapero. El que quería ser, el que hacía breakdance quería ser el mejor bailarín. Y cuando tú ves eso en el tiempo y lo miras 30 años después, es lógico que tú puedas tener referentes como Cancerbero, pero al mismo tiempo esa luz se comparte con la luz de Marlon, siendo uno de los exponentes más grandes del hip hop venezolano. Esa luz se expande con los muchachos, con los b-boys que están compitiendo. Sí, con Lil G y con estos Lil panas que G. están en Red Bull. Esa luz se expande a un montón de artistas venezolanos que de alguna forma se transforma entonces en referencia para las nuevas generaciones que desde las expresiones artístico-culturales, sobre todo en el área urbana, se siente identificado. Hay una evolución, disculpa que te interrumpa. Tranquilo. Hay una evolución que me llama mucho la atención cuando uno escucha la discografía de Cancerbero, como decíamos, la discografía completa, desde base y contenido, Canzú, Nuestra doctrina no es un dogma, es una guía para la acción, Vida, muerte, Apaicán. Evidentemente hay una evolución musical. Hay sí, una evolución sonora, hay una evolución en sonido. Incluso que pareciera que fuera más colectivo y después se transforme en más personal. Más individual, exacto. Cuando uno escucha las letras, yo comparo una canción de un disco con una canción de otro disco. Evidentemente hay una evolución porque a medida que uno va avanzando en el tiempo, vas estudiando, vas aprendiendo otras cosas y esas cosas te nutren para hacer un mejor producto artístico, sí, claro. Obviamente. Pero el mensaje no cambiaba. El mensaje era el mismo. Sí, claro. El apunte era el mismo. Sí, sí. Y que me llamaba mucho la atención que en esa línea de que entendemos el hip hop como esto, como la superación, como, bueno, quiero los zapatos que quería tener chamito, quiero comprarle una casa a mi mamá, quiero poner comida sobre mi mesa, quiero evolucionar, ser más grande, quiero ser mejor. Y entenderme y verme como el mejor. Y de repente a la par de todo ese concepto del hip hop en esencia, sale un Cancerbero que te vende otra cosa totalmente distinta, pero que lo entendemos como la esencia pura del hip hop, a pesar de que el mensaje quizá era otro, o de repente no otro, sino la manera en la que estaba llevado el mensaje. No, la manera en la que lo vendía. Lo que pasa es que la manera en la que, vuelvo y repito, la manera en la que él vendía, y digo vender por darle un título, la manera en la que él se expresaba era absolutamente diferente a la del resto. Claro, sí. Porque nosotros veníamos de la cultura, o sea, para mí los tres de los álbumes más importantes. La realidad más real. Venezuela subterránea, sí, y Tres dueños. Uno nos dio la presentación, nos introdujo a lo que vendría siendo la cultura del hip hop. El otro nos habló del malandreo, de lo que se vivía, que todos en algún momento llegamos a ver, pero que no logramos identificar a ciencia cierta, independientemente de... porque vamos a estar claros, nuestra generación es absolutamente diferente a la tuya, claro, porque nuestros padres, o por lo menos los míos, vienen de Pito Salinas.
Entonces mis papás vinieron de Pinto Salinas, ellos crecieron ahí y vieron cómo era la cosa y decidieron que nosotros, sus hijos, no íbamos a vivir lo mismo que vivieron ellos. Entonces nosotros sabíamos que esas cosas pasaban, pero nuestros padres no nos se dieron a la tarea de tratar de no exponernos a eso. Claro. Y después llegaron los tres dueños que para mí que es la evolución más grande que tiene la música, porque ellos lograron deshacerse de esa imagen del gueto, del malandreo, de la puñalada, del plomo, de la droga, y lo hicieron más comercial, y lo hicieron más rumbero. O sea, ese álbum, la mitad del disco es hecho por una discoteca. Sí. O sea, y lo puedo decir ahorita, tú pones aquí, no sé, burda malandro y la gente se lo va a tripear. Claro. Porque además uno ya forman parte de nuestra idiosincrasia y son parte de la hora loca de la fiesta. Sí. Entonces, este pana venía con otra cosa absolutamente diferente. Y era lo que ustedes decían. La forma en la que escribía, el léxico que manejaba. Te obligaba de alguna forma a decir, papi, yo tengo que evolucionar en el juego porque Claro. ya no es necesario que... Incluso su imagen. Como les decía temprano, hubo un momento... ¿Verdad que sí? en Que el uno venía de todos, vestirse claro, de Timberland y todos Vape y cosas queríamos, locas. Y este claro, chamo vestía de negro todo el día. sí, Este parece todos loco. queríamos franelillas caras, gorritas de marca, y Canserbero era todo lo contrario a eso. Sí, es que yo creo que hay, o sea, fíjense, hay varias cosas. Uno, por lo menos, hay un ejemplo clarísimo que pasó con el merengue hip hop, para poner un ejemplo. O sea, uno de los que más pegó en el merengue hip hop termina siendo un chamo que venía de los hijos de la calle, que era rapero, y termina haciendo merengue hip hop. Pero ese tránsito, cuando tú lo analizas, tú te das cuenta cómo el merengue hip hop terminó siendo como una forma mucho más potable para el consumo. Yo también siento que en el caso de la carrera de Khan, que venía de una forma mucho más estructuralmente cuadrada en lo que vendría siendo como el rap conciencia, donde, bueno, no importa tanto cómo es, o sea, si el beat cambió o no cambió, lo que importa es que es un 8x8 y suelta sobre eso todo lo que tienes que decir y tú escuchas la canción hasta el final y lo importante es lo que está diciendo. Incluso como está grabado también no importa mucho, importa más en lo que se dice. Lo importante es el mensaje. Lo importante es el mensaje. Esa era la vuelta con la que todos estábamos. Y por eso era que íbamos a esos conciertos, uno se paraba ahí, no le paraba nada. Lo único que le importaba era el mensaje. Era el mensaje. Yo creo totalmente. que el punto de quiebre sí viene siendo, o sea, evidentemente para mí, yo siento que hay un salto como para muchas generaciones, termina siendo APA y Khan. O sea, APA y Khan terminó siendo como una vuelta un poco más, yo no quiero decir la palabra pop, pero cuando digo pop me quiero referir como al tema más popular. O sea, era mucho más digerible para la mayoría de la gente que incluso totalmente. no escuchaba nada de rap ni le interesaba. O Hay sea, gente que conoce hoy a Canserbero directamente por Apa y Khan. Claro. Ignorando todo el background musical que trae Tyron, que es en ese caso yo siento que sí hay una adaptación y que esa adaptación demuestra la calidad artística que había. Ahora, volviendo al tema de sus letras, igual no cambió nunca el objetivo. Y creo que ahí es donde está como la clave. Nosotros ahorita, cuando uno analiza por lo menos el hip hop norteamericano, siempre pones referente sobre el hip hop, capaz gente, no sé, vamos a poner un ejemplo aquí, Dr. Dre. Y lo quieres y dices, mira, este es hip hop, esto es verdad y tal. Pero la verdad es que cuando tú ahondas en la cultura norteamericana, te vas a dar cuenta que para muchos norteamericanos el hip hop no representa simplemente música, sino que representa es una expresión que puede llegar a ser incluso poética. Claro. Hay raperos que se nombran a sí mismos como poetas. Un poco eso es el caso de Kendrick Lamar. Exacto. Entonces, para mí, Canserbero, Tyron termina siendo como una referencia poética de cómo desde la música transformarla en un instrumento para a los venezolanos darnos, dentro de un género que no necesariamente nos pertenece, darnos una línea de exploración. No solamente desde lo artístico, sino que también tú puedes hacer desde tu historia. O sea, yo cuando escucho las canciones por lo menos de muerte, para mí son revelaciones constantes de cómo la vida te pone a ti en una circunstancia y cómo nosotros tenemos que hacerle frente a ella y cómo tenemos que vivirla y cómo los venezolanos tenemos que cambiar. Que está reflejado en una canción como Es Épico, que es considerada hoy una de las mejores canciones de rap. Totalmente. Tú sabes que para mí la canción más importante, para mí,
estoy hablando yo a título personal, no vayan a decir, para mí, la canción más importante de Canserbero es Y la felicidad que. Sí, Sí, totalmente. también. Para mí, De ese es acuerdísimo. de todo Totalmente su de discografía con la cual me identifico, porque yo sé, Jeremías, todas esas canciones son de verdad en algún momento, pero si tú me dices una canción de él que sea atemporal, iba a decir timeless, atemporal, que tenga un valor perenne en el tiempo, es Y la felicidad que. Sí. Porque además, en ese momento, cuando yo escuché esa canción, todo venía, bueno, ya venía en auge el reggaetón a 3000 Sí, total. y honestamente el hip hop de aquí ya no, por lo menos a mí como persona, ya no me conectaba. También, uno también tiene que entender que los tiempos cambian y las necesidades de nosotros también cambiaron con el. O sea, yo me la pasaba en Chacaíto, ¿me entiendes? Y entré en la universidad y empecé a trabajar y dejé de conectar con ese tipo de canciones previas y de repente escuché La Felicidad que, y esa era la canción que yo escuchaba todos los días en el metro, de Bellas Artes a Sabana Grande para poder llegar para la oficina. Ese era como mi mantra, primero para decir, yo necesito salir de aquí, necesito un carro, y Total. segundo como para tranquilizarme. Eso era, para mí eso es lo realmente importante. Y ese chamo lo logró. Ese chamo lo logró y no hay forma de que se pueda empañar su legado. O sea, no importa lo que pase. Y pueden venir artistas muchísimo más grandes. De hecho, creo que hubo una generación después, que es la de los chamitos locos, que yo dije, creo que estos chamos van a cambiar la historia de la música. Pero es que es Y sin distinto embargo, siempre solamente. tienen esa barra. Muy distinto, claro. El chamo dejó la barra tan arriba. Dejó la barra tan arriba. Que tú siempre vas a voltear para atrás para. Nah. Y que nadie en verdad, yo siento que, o por lo menos no lo he visto, respetando también trabajos artísticos que hoy son increíbles, por lo menos Yello de Lil Supa para mí es uno de los mejores discos de rap de los últimos años. Lo es. Hace poco Básicamente lo es. Hace poco salió El Pez que Fuma de Willy Devil con Chuchu Bermúdez, que es Sí. otro discazo que evoca a una cantidad de referencias Afinando de de la Apache culturalidad ahorita venezolana. también. Afinando también. A Apache, del Hasta la territorio Apache, que acaba estética. de salir, Hasta la estética del estética. disco. Es que. O sea, si tú creciste en los 2000 en Sabana Grande y viste esa Sabana Grande full Sí, de sí. buhonero, Sí, sí. vas a ver ves la tapa del disco y dices, Sí, sí, sí. Sí. vale. Tú le compraste ese disco. Tú compraste No ese disco sé. en las ratas de Caracas, No sé ¿verdad? si están de acuerdo conmigo, muchachos, pero yo siento que Vida de Cancerbero es el álbum más infravalorado de toda su carrera artística. Sí, Entendiendo Yo siento que en realidad. como decíamos al principio, si no estabas metido dentro de la cultura del hip hop totalmente empapado de ella, probablemente no conozcas todos los discos anteriores a Vida y a Muerte. Pero yo siento que es un disco que está muy infravalorado. Capaz porque, sí, Vida es un disco muy diferente a nivel sonoro a Muerte. Muerte es un disco mucho más agresivo. Vida capaz es un disco más, vamos a llamarlo soft, un poco más digerible. Pero yo siento que las canciones y las letras de Vida son unas letras de unas canciones que nos dejan una cantidad de reflexiones y enseñanzas que, como tú decías, y la felicidad que yo vi en el metro escuchando esa canción, en verdad yo quiero salir corriendo. Uno reflexiona, uno dice, bueno, pero ya va, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Yo quiero llegar a mi casa, yo quiero darle un abrazo a mi mamá. claro, claro. Sí, hay varias cosas. Yo creo que hay una, yo siento que con Vida, para mí, esto es una opinión muy personal, hubo como unas exploraciones sonoras. O sea, porque las letras cuando tú las escuchas, bueno, cuando las sacas como de la sonoridad y solamente te quedas con la letra, es impresionante. Cuando la pones con la sonoridad, capaz no es la sonoridad más agradable, también había como un proceso de experimentación, estábamos Sí. como una etapa de cambio, nadie sabía cómo iba a sonar el hip hop del futuro, Claro. todo estaba como en eso. Pero lo que yo sí creo es que hay algo que es fundamental que con pocos artistas pasa, que es cuando su música puede trasladarse para la siguiente generación y que esa generación pueda seguirla teniendo como referencia. Es decir, o sea, por lo menos Acapella, que viene siendo como una bisagra entre estas dos generaciones y sobre todo la generación de los chamitos locos, al final también conecta con Tyron. Y conecta con Tyron porque Canserbero termina siendo una forma de poder hacer una gráfica o dibujar un país. Es como cuando lees a Cabruja o cuando lees a García Márquez. O
sea, te permite poder ir a un país, a un A un momento, momento. a un momento y recrearlo. Para mí, que yo viví ese momento generacionalmente, me coloca a una edad muy joven, sintiendo la rebeldía y un montón de cosas en mi vida y todo por crear. Entonces, por lo menos yo sé que en muchos amigos míos les ocurre lo mismo. Escuchan a Tyron y al siguiente día o ese mismo momento pueden sentir de que la vida vuelve otra vez a comenzar para poder buscar aquello que quieres. Yo siento que para las generaciones futuras, además es muy difícil, y lo que voy a decir puede sonar pesimista, pero sobre todo los jóvenes que nacieron después del 2000, capaz lo que han visto de la Venezuela cuando llegaron a su adolescencia fue una Venezuela que entró en crisis. Y lo Exacto. único que Totalmente. conocen es la crisis. Y no conocieron un momento que, por lo menos en el caso que cuando yo, en mi momento de juventud, estaba, no sé, Chávez joven, aquí había una ebullición en el país, además por una burbuja económica que existía. Y en ese momento, de alguna forma, era como un momento como mágico. ¿Por qué? Porque tú sentías que todo estaba por darse. Sí, había infinidad de posibilidades de cosas por Sí, suceder. Claro, hay una totalmente. hay una referencia indudable, por lo menos aquí en Caracas, que es la tercera convención de hip hop que se hizo. Exacto. Y eso quedó para la historia, lo que ocurrió ahí en Los Caobos, y eso lo pueden contactar ahí, lo pueden buscar, que es Sí, nada, es increíble, pero lo que digo es que eso, para las generaciones futuras, evidentemente ahora que crecieron con esta crisis, Tyron se transforma entonces en una referencia de cuál era ese país que quiero. O sea, cuando un chamo ahora escucha en una barra como yo quiero al niño regalarle un telescopio para que vea las estrellas, es como ya va. O Totalmente. sea, ¿a quién más le puedo yo escuchar esto? Exacto. Entonces creo que ahí es donde hay una gran tarea. Este año, y fino que además esta discusión se dé ahorita, este año cuando tú escuchas por lo menos el disco tal cual, Yello, escuchas el disco de metal también, empiezas a escuchar a Saga, yo voy sintiendo de que hay un ambiente no contestatario desde la música, pero sí un ambiente con mucha conciencia social y dándole herramientas también a muchos venezolanos que están fuera. Y que quizá también era un mensaje que se había perdido en un lapso de tiempo, porque por lo menos cuando nace este boom de los chamitos locos, sí, muchos chamos nos sentimos identificados en el mensaje de ellos, porque dentro de la misma crisis y dentro de todo el mismo contexto social que estábamos viviendo, el mensaje era, vamos para arriba, vamos con todo, vamos por todo, y queremos todo, y el mensaje era, ok, hay que trabajar y hay que hacerlo para conseguirlo. Claro, pero Y cuando en tú ese migras, ¿qué te proceso, llevas? Cuando tú migras, ¿qué te Con- llevas? Lo que Tú te lleva. llevas tu cultura. claro, Exacto. Entonces imagínate, piensa ahora que esos menores chamitos locos, que fueron los que influenciaron a todos los que sean un poco menor de 30 años, esos No, a todo chamitos, el que es menor de 30. todo el que, sí, pero, total. pero digo, vamos a poner entre los 28 y los 30, ellos influenciaron a toda esa camada que migró y tenía en su moral. ¿Te imaginas a esos chamos llegando a Perú, Ecuador, Colombia, Chile? Brasil, Paraguay, ¿Qué era lo que Bolivia. sacaban? Sacaban cancerbero, sacaban chamitos locos. Y decían, mira, yo con Sí, esto total. voy para adelante. O sea, yo escuché de los chamitos locos un pana que vivía en México, que agarró, y yo estaba aquí en Caracas, yo lo había escuchado, y el pana me escribió de México para decirme, a mí estos menores me inspiran. O sea, crecí escuchando otra música, pero estos menores que no entiendo nada, ahora me inspiran. Entonces también uno siente que hay unos relevos generacionales. Y también creo que fue el único fenómeno lo suficientemente grande como para equipararse al fenómeno de Cancerbero Sí. en estos años. Y sin Yo, por lo embargo, menos, fueron yo lo 4, viví- eran 5 chamos Yo lo viví de primera contra mano. el 1. Yo lo viví de primera mano. Yo en la universidad, yo estudiaba con Big Soto, yo compartía aula con Big Soto. Y recuerdo que había un momento que todos llegábamos a la universidad y nos conseguíamos a Gustavo sentado por allá en una esquinita con unos audífonos, escribiendo en una libretica. Y todo el mundo decía, ah, el raperito y tal, no sé qué más. De repente, de la noche a la mañana, excuse mi panita, se escucha hasta en Japón. De repente, en un momento ya no los veías más, ya los chamos estaban, era como decimos, puestos para la vuelta, pendiente de grabar su tema, pendiente de grabar su video. De la noche a la mañana, bueno, ¿y estos chamos dónde están? Estos chamos están con acapela en un estudio haciendo un tema. Y fue una revolución que lo que sonaba era eso, de lo que se hablaba era de eso, tal cual como en un momento antes se hablaba era de
Gona, Reis Bélico, Apache, Y sin embargo, Canserbero. vuelvo y te digo, hay una desconexión muy grande entre los medios de comunicación Claro. y lo que pasa en la calle. Sí, eso es una movida Reis callejera. Bélico, por lo menos para mí, es uno de los chamos más de su camada, es uno de los más talentosos, con Sí. una habilidad que es de las más amplias. Pudo haber llegado, o sea, desde mi perspectiva, de ese producto se pudo haber explotado más. No se pudo. Acapela, gracias a Dios, todo el trajinar que él tuvo por Latinoamérica le dio suficiente background como para que se volviera una persona respetada y valorada por una industria que es bastante exclusiva, que es como que es la industria musical afuera, y sea un tipo respetado que tiene 6 nominaciones al Grammy. ¿Qué rapero de Latinoamérica en este momento puede decir, yo tengo 6 nominaciones al Grammy? Totalmente. Párate aquí al lado mío. No importa que no ganaste. No importa. Pero No estás importa. ahí, que Pero es estás más ahí. grande, estás ahí. Tipos tan influyentes como, o sea, para mí, Kiko, que también forma parte del equipo, que se ha dado a la tarea de documentar esta cosa, o sea, esta conversación que nosotros estamos teniendo. Él ya tiene un año trabajando, buscando Sí. a todos y cada uno de los protagonistas para poder construir una historia, para poder tener un legado, para que los chamos cuando se pregunten, ¿por qué nosotros somos como somos musicalmente hablando? ¿Por qué sonamos como sonamos? ¿Por qué dicen que nosotros somos los mejores y digo así con todo el respeto del mundo, ¿por qué somos los mejores de Iberoamérica? Brother, porque hay un trabajo de 30, 35 Sí, años. totalmente. De Sí, hay 35 años. Chicos. Hay algo que decía, algo que yo se lo escuché en un podcast a Enciclopedia y él decía algo que yo totalmente lo comparto. O sea, aquí nosotros en algún momento, quienes fueron exponentes y quienes seguíamos a esos exponentes y la movida, para nosotros el tema del rap y el hip hop terminó siendo no una movida cultural, era una religión. Era como tú pertenecías a algo a lo que tú le debías tu vida y lo hacías con toda la fuerza vital que tú tienes. Yo creo que ellos, al final, Tyron termina siendo un poco eso, un referente para los venezolanos, de lo que nosotros seremos, y es un referente que además siempre vamos a tener que volver a él, porque al final, o sea, Venezuela no solamente requiere culturalmente herramientas como entrar dentro de círculos de la industria musical, porque por lo menos Tyron no estuvo dentro de la industria musical como Per se. per se. O sea, Acapela lo dijo. Ojalá. Hoy es reconocido por una revista como la Rolling Stone, que tiene tanto prestigio y tanto criterio a nivel musical. Como Lo del criterio está en duda, pero ok. Bueno, un poquito en duda, pero por lo menos en comparación al criterio de otras revistas que ni siquiera lo toman en cuenta dentro de una lista de raperos, creo que tienen un poquito más de criterio que Sí, pero otras también personas. tiene que ver con la influencia que esos personajes hacen. Es lo que, Claro. o sea, Acapela cuando lo nominaron la primera vez a los Grammy, lo dijo, gracias por la nominación, pero ojalá esta nominación la tuviera Tyron, la tuviera Lil Supa, porque somos un producto generacional. Totalmente. Creo que ese es el gran Y de legado alguna que hay. manera siempre va a imperar lo que se vende. Sí. Chicos, Exacto. para una persona desentendida, ya nos queda poco tiempo, para una persona desentendida del tema, si tuviéramos que explicarle a alguien, Canserbero es esto, ¿cómo lo definirían rapidito? El rapero más épico que parió Venezuela. No hay más nada que decir. Literal, sí, totalmente. ¿Qué le vas a decir? Sí. ¿Cómo le explicas todo? No, total. Y O sea, después le da, y el después le da el disco disco. con muerte. Toma, Ojo, escucha esto. Eso, O sea, podrías Eso de- saltarte toda esta introducción Claro, claro. y poner el disco así. Escucha esto. eso Y totalmente. vienes en una hora y me avisas. Eso desde nuestro ego, sustentado en algo que es Sí. indiscutible. Sí, Exacto. Es totalmente indiscutible. Sí, No, no. sí, creo que hay uno siempre quiere que los venezolanos, uno siempre está en esta vuelta de que tal venezolano me representa y sentir orgullo por eso, y creo que Canserbero uno tiene que sentir orgullo porque justamente ante el mundo representa lo que somos y lo que podemos ser. Ojo, a él Increíble. le pasa lo mismo que le ha pasado a todos los artistas de nuestro país, que es que nadie es profeta en su propia tierra. Exacto. Y en Europa, en los países de habla hispana, en España, es un dios.
en Colombia. Creo que hay una religión en base Sí. a Canserbero. Sí, total. De Argentina también. En Argentina, en Perú, o sea, porque además este pana se dedicó a trabajar con gente en donde estuvo. O sea, no fue que él agarró y dijo, bueno, yo soy el mejor rapero del mundo y nada, la gente me va a escuchar a mí. No, es que él fue, mira, vamos para Colombia. Claro. Buscó a los con los que se conectaban mejor en Colombia y rapeó. Y los Fue para mejores Argentina y lo raperos hizo. De todas las movidas latinoamericanas. Rapper School, que no está ni siquiera en la lista de los 100 mejores, de los 100 mejores raperos. Rapper School debería estar y ellos grabaron todos juntos. Y Rapper School estaba, creo que por encima de donde estaba Canserbero, que es por donde empieza realmente la molestia del resto del mundo con la revista. Pero él se encargó, por amor al arte, de conectar con la gente. O sea, hay infinidad de historias, hay infinidad de anécdotas y todas son basadas, o sea, tú escuchas cada canción. En estos días estaba viendo una entrevista de un productor peruano que le hizo par de pistas. Y todo era como conectándose por fe. Y tú dices, eso es lo que hace a una leyenda una leyenda. El hecho de que las cosas que hizo no es que lo desconectaban de nuestra realidad. Es que él lo cotidiano lo volvió extraordinario. Como que, bro, ¿verdad? Eres un rapero súper increíble y de repente te escribo a ti que, vale, ¿qué más, bro? Sí. Vi que tienes una pista ahí que me gustó. ¿Tú crees que me la puedes pasar? ¿Cuánto me cobra? Y tú eres un chamo Eso que no está en se Perú y que, debería ¿qué? pagar. Anécdotas hay miles de gente que, miren, vamos a grabar un tema pues. No, pero ¿Qué? vamos a necesitar otro episodio para contar las anécdotas. Sí, No, pero es que igualito no, a mí no me corresponde. A mí no me corresponde, yo no porque- vendría. Tienes que llamar gente que de verdad estuvo involucrada con Sí, eso. no, y además hay algo, o sea, una cosa, la vida de Tyron y todo lo que pasó alrededor de él es una cosa, pero a veces también uno dice, por lo menos y a mí me pasa un poco ahorita, que me parece súper interesante, cosas que él vivió, entender, tal, momento histórico, lo que sea, pero solo a veces disfrutar su música también puede ser una vía súper interesante de conocerlo. Creo que es la Porque mejor forma. yo me Y voy- creo que es la mejor Yo forma. creo que puedo irme con esto. No sé si apoyan mi comentario. No. Una persona, ojo, ya vale, no lo he dicho. Si no te identificas con Canserbero, no eres venezolano. No, no, has no, vivido vale, la no, a ver, venezolanidad. estamos exagerando, No la has Abraham, sal de ese vivido. cuerpo. No la has vivido, no Sí, la has no, vivido. no. la vida. No has vivido la venezolanidad o de repente eres un venezolano de otro estirpe. No, lo que pasa es que O sea, eso es demasiado tajante. Porque ellas se pueden identificar con los K11 Family. sí. O te puedes identificar, y eso forma parte de una generación. pero- te puedes identificar pero con en Rey un Bélico. Te ejercicio, puedes identificar en con un Guaco. ejercicio, En un ejercicio, No, un yo no. ejercicio. Que esté peleada con la mamá y ponle el hielo. La hago llorar. Ella capaz va a escuchar cualquier canción que le rompe el También corazón puede de K11 ser. Family. Entonces, lo que pasa es que en la música, mira, nosotros tenemos que entender esto. La música va para todos. Me van a regañar. Para todos los momentos. Entonces, partiendo de ahí, no Bueno. podemos ser tan tajantes y que, no, es que el vallenato es una basura. No, el vallenato es una basura para ti, Ah. pero hay gente que la ama. Así como entiendo tu punto, No, no. pero tampoco así. No, pues. y entendiendo una cosa, para mí no hay música buena ni música mala. Pero yo Existe estoy lo de que te acuerdo. gusta a ti, lo que te gusta a ti. Mira, pero yo estoy de acuerdo contigo. ¿no? Sí, muchachos, gracias por venir. Muchachos. Vale, bro. Gracias.